Desde los estudios de NTC. Los asesinos matan líderes sociales y excombatientes por todo el país. Gobierno difiere con la Fiscalía y Naciones Unidas en el número de víctimas y excombatientes asesinados. 75 personas asesinadas en una sola casa en Bogotá sin posibilidad de aislamiento. Maduro sacó tropas a la calle y Trump dirigió barcos a sus límites en el Mar Caribe. Venezolanos, colombianos, personas de la tercera edad y madres cabezas de familia que ahorita no cuentan con un apoyo. Aquí está, esta es la imagen del día. El hacinamiento en las pensiones y aún en las calles de Bogotá, que hoy es el mayor foco de la epidemia de COVID-19 en el país. Con el confinamiento afloró la situación social que se vive en el barrio Santa Fe, en el que antes proliferaban las llamadas pensiones pagadiario, en las que vivían familias de lo que podrían hacer cada día en las calles, que hoy ya no les brindan el sustento. El distanciamiento social que pretende frenar la expansión del virus es imposible en esta zona. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Noticias 1. Quédate en casa, los saludo con las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. Ante la escasez de ambulancias, un vehículo particular fue utilizado para transportar a un paciente a un municipio de Nariño. El vehículo fue atacado en la carretera a bala y después incinerado. Juan Fernando Barona. Mabel, 2 de los pasajeros murieron, entre ellos la paciente que trasladaban. Los otros 2 sobrevivieron, pero están en malas condiciones. Anoche fue atacada una misión médica que transportaba a 4 personas, entre ellas a una paciente de 28 años con un cuadro de anemia. El grupo se trasladaba del municipio de Barbacoas, Nariño, a Tumaco para buscar atención para la enferma. Según las autoridades, murieron en el acto la paciente y el conductor del vehículo. Milagrosamente conservaron su vida, aunque malheridas, 2 de los pasajeros del vehículo que fue criminalmente incinerado. Lamentablemente, en la acción realizada por estos criminales, el carro se prende en fuego y mueren calcinados la mujer paciente y el conductor. En el grupo estaban la paciente Cristina Lorena Ortiz, un paramédico, el conductor y el acompañante de la enferma. El alcalde de Barbacoas, Adams Rincón, confirmó que el lugar del ataque, municipio de Llorente, es el mismo donde ocurrió hace casi 2 años el asesinato de 3 agentes del CTI y de la Fiscalía a manos presuntamente de las disidencias de las FARC. Desafortunadamente tuvieron un vil asesinato por parte de un grupo desconocido que impactaron su vehículo y desafortunadamente estos hechos determinan las 2 muertes. Las autoridades confirmaron que la misión médica se estaba movilizando en un carro particular debido a que las ambulancias se encontraban en Pasto y en Tumaco atendiendo a otros pacientes. Quiero hacer un llamado especial al respeto por la vida, al respeto por los oficios de la prestación del servicio de salud que se estaba haciendo a través de un carro con el distintivo de la misión médica y que nada de eso fue tenido en cuenta. Aunque las autoridades aún no saben quiénes realizaron el ataque, en días pasados circularon estos 2 panfletos del grupo Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, en los que amenazaban a la comunidad y advertían que todo vehículo que transitara por la zona sería atacado. En el momento se desconocen los autores y las causas de este ataque criminal contra la comunidad. La noche anterior había sido capturados 3 integrantes de la estructura Oliver Sinisterra con abundante material de guerra. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que incrementará la presencia militar en la zona, mientras que el Ministerio de Salud aseguró que en lo corrido de este año van 48 ataques de grupos ilegales a misiones médicas. Esta madrugada se produjo otro atentado contra un líder social. Se trataba de un campesino integrante de un movimiento comunitario. 2 de sus hijos menores de edad también murieron. Y en otras partes del país también se han presentado algunos ataques contra líderes sociales en pleno confinamiento.
La matanza de líderes sociales no cesa en Colombia a pesar de la emergencia sanitaria mundial y de las medidas de confinamiento obligatorio en todo el país, cuando se supone que nadie puede circular de noche o de día, ni en ciudades o campos. Hoy en la madrugada el líder campesino Hamilton Gasca y sus 2 hijos menores fueron asesinados en el corregimiento de Piamonte, Cauca, cuando varios hombres armados y encapuchados ingresaron violentamente a la vivienda y dispararon contra toda la familia. La esposa y uno de los niños sobrevivieron. La víctima Gasca era integrante de la Asociación de Campesinos de Piamonte. La organización de nosotros ha sido víctima de amenazas de FARC, ha sido víctima de amenazas de Sinaloa, ha sido víctima de amenazas de escorpiones, de las cobras, de la Costru, y no pasa nada, y en Piamonte nunca pasa nada, matan la gente. 24 horas antes había sido asesinado Carlos Alberto Castillo, excombatiente de Fuerza Alternativa FARC en el Tolima. El crimen ocurrió a las 10 de la mañana cuando varios hombres, al parecer de una de las disidencias, llegaron a su casa en Planadas y le dispararon en varias oportunidades. El 25 de marzo pasado, hace una semana, también fue asesinada la lideresa Carlota Salinas en San Pablo, sur de Bolívar, por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones cuando salía de su casa. Estos grupos que no tienen ni son, ni ley, ni ningún tipo de jerarquías realmente que se puedan imponer, pues hay que decirles, apelar a algún sentido común, y eso están haciendo las comunidades, diciéndoles no más armas. Ese mismo día mataron en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, a los indígenas en Vera, Omar y Ernesto Guairana. El método fue el mismo, ingresaron a la casa mediante engaños, los sacaron y les dispararon a unos 100 metros de su vivienda. Otros 2 hermanos de las víctimas resultaron heridos. Eran comuneros indígenas, no ejercían funciones de liderazgo, pero pertenecían a resguardos indígenas. La Fundación Ideas para la Paz dijo que solo en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 3 de abril han sido asesinados 72 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y de otro lado, 21 excombatientes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz. El gobierno colombiano insiste en reconocer solo sus cifras de víctimas mortales entre líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de las FARC. Eduardo López Cúquer. Mabel, las cifras reportadas por la ministra del Interior son diferentes a las que tienen Naciones Unidas e incluso la Fiscalía colombiana. El número de víctimas y los móviles de los asesinatos de líderes sociales presentan diferencias de consideración entre las estadísticas del gobierno, las de la Fiscalía y los reportes que desde el territorio maneja Naciones Unidas. Así quedó evidenciado en la sesión virtual de la Comisión de Paz el jueves pasado. Nosotros hablamos siempre de los confirmados, por eso ellos llevan 13 y nosotros llevamos 8 y usted lleva 62. Las cifras fueron contrastadas durante la sesión que se extendió por más de 4 horas por parte de la Fiscalía y el representante de Naciones Unidas. El reporte para 2020 tenemos 36 personas de las cuales han sido registradas por cada una de las plataformas. Nuestras cifras de derechos humanos son 64 reportados, de los cuales la oficina del Alto Comisionado ha verificado 13. Hay 43 que todavía tiene que verificar y determinar cuáles sí encajan. En relación con las muertes de guerrilleros desmovilizados, que según el partido Fuerza Alternativa del Común llega a 193 y tienen que ver con su condición de excombatientes, el gobierno asegura que estas se han dado por razones distintas a haber dejado las armas. Más del 75% de los homicidios han estado a manos de narcotraficantes, principalmente los mal llamados disidentes, el ELN. Tanto las Naciones Unidas como la Fiscalía señalaron en sus intervenciones que en lo corrido del 2020 el número de personas asesinadas que han dejado las armas ha aumentado significativamente. En tema de los excombatientes, nosotros tenemos al 1 de abril ya 20 y en total 194 desde la firma del acuerdo. Son 24 casos en los que tenemos 19 que tienen que ver con homicidios y exactamente 5 que tienen que ver con homicidios en grado de tentativa. Según la ministra del Interior, Alicia Arango, las diferencias pueden explicarse en la interpretación de quiénes son líderes sociales y quiénes no, al igual que los móviles de los asesinatos, y se comprometió a buscar acercamiento de cifras con las Naciones Unidas, así como las que tienen las organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía.
Y a esta hora de la noche estamos conectados con el ingeniero Jules Fernando Salcedo. Él es el director de gobierno de ENRI de Colombia. Básicamente nos va a explicar cómo funcionan los tableros de información que están ayudando a supervisar la epidemia y la emergencia sanitaria en nuestro país. Ingeniero, bienvenido a Noticias 1. Buenas noches, Mabel. Ingeniero, ¿qué es un tablero de control? Un tablero de control de ARGIS es una aplicación para la toma de decisiones. Si lo observamos con un vistazo, sabemos cómo está una situación. Esos tableros se hacen de una forma muy fácil. Aquí lo interesante es que conectan grandes volúmenes de información, mostrándonos en forma dinámica y en tiempo real y ayudando a la toma de decisiones. Sí, este tablero es exactamente igual al de la Universidad Johns Hopkins que hemos estado chequeando en Noticias 1 y en el resto del mundo sobre el avance de la epidemia. Sí, el tablero es básicamente el mismo. La tecnología que se utiliza, que es la tecnología de ARGIS, es la que está utilizando la Universidad Johns Hopkins y es la misma tecnología que nosotros estamos usando aquí en Colombia para hacer el seguimiento de la epidemia. ¿Y cómo se alimenta? ¿Con qué datos? ¿De dónde provienen? Esa información viene del reporte, en el caso de Colombia, del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, como les dije, y ayuda a llevar un control. En él tenemos cuántas personas están en casa, cuántas personas están en hospital, cuántas personas están en hospital y en UCI y cuántas personas han sido recuperadas. Monitorear estas variables es súper importante porque nos van a permitir determinar si estamos o no aplanando la curva y si tenemos capacidad y si el país tiene capacidad de atender a sus enfermos. Claro, fíjese usted, tan importante que es saber cuántas personas están en UCI para contar además cuántas camas están en servicio, cuántas nos quedan por utilizar, funciona mucho para las autoridades. El mapa de registro, ese mapa que ustedes tienen en la plataforma, ¿podría darnos señales de que está sectorizado el contagio de coronavirus COVID-19? Sí, señora, los mapas son súper importantes. Sobre el mapa vemos la distribución espacial de los eventos, en este caso el coronavirus. Si ustedes observan el mapa van a poder ver zonas como por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, que tienen mayor concentración de eventos. ¿Sí? Por ejemplo, Bogotá hoy tiene 695 eventos. Esto nos da una distribución geográfica y nos ayuda a tomar decisiones basadas en esta distribución geográfica. Claro. E imagino también que puede uno pensar allí con el mapa la ubicación de población en alto riesgo. En este momento se está trabajando en ubicar todas las personas que están contagiadas y se sabe en qué zonas de las ciudades están y se puede tomar determinaciones, tanto para saber si están o no controlando su enfermedad en casa, por ejemplo, o si están en las UCIs o en qué zonas están. Entonces esto nos va a ayudar a controlar mucho la pandemia. Una última pregunta, ingeniero Jules Fernando Salcedo. ¿Cualquier persona desde su casa puede consultar esta información o es información solo para las autoridades sanitarias? Los ciudadanos permanecen informados de una forma muy sencilla, ya que es muy simple interpretar estos tableros. Pero detrás de los tableros también, como está todas las bases de datos y todo, el gobierno los utiliza también internamente. Hay muchos tableros que ellos usan a su interior y mucha información de analítica de datos y todo, que son con lo que ellos toman decisiones. Ingeniero Jules Fernando Salcedo, gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Muchas gracias, Mabel. Buenas noches. Buenas noches. Hoy Colombia reportó otros 139 contagios del virus COVID-19 y el ingreso de 19 pacientes a cuidado hospitalario. 6 de ellos se encuentran en cuidados intensivos para un total de 1.406 casos a casi un mes de reportarse el primer episodio de coronavirus COVID-19 en nuestro país. ¿Eso es bueno o es malo? Nuestro subdirector de noticias nos explica, Ignacio Gómez. El Instituto Nacional de Salud reportó que el número de pacientes infectados por el virus COVID-19 llegó a 1.460 hoy a la 1 de la tarde en Colombia. A este ritmo duplicaríamos nuestra cifra actual en 6 días, pues hace ese mismo periodo teníamos 702 contagios confirmados y se podría proyectar que al terminar el mes tendríamos 20.000 casos, aún lejos de las cifras de resistencia de nuestro sistema de salud. La estrategia de mitigación colombiana consiste en mantener en tratamiento domiciliario a los pacientes menos graves, que en este momento son 1.115.
¿Qué quiere, mamá? ¿Quieres dormir? De esta manera, de las 87.539 camas disponibles en el país, solo están ocupadas por la emergencia 117 y de las 8.608 camas de cuidados intensivos, hoy se atiende a 57 pacientes virales, 6 de los cuales fueron internados hoy. El mapa nos muestra que los mayores brotes se están enfrentando en Bogotá y sus alrededores, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Cali y sus municipios aledaños y la zona cafetera. Pero ya se comienzan a presentar casos en el extremo sur del país, que podrían corresponder a portadores que huyen de la emergencia en Ecuador, que con 34 casos ya está posicionado como el tercer país de origen de la epidemia colombiana. The New York Times comparó las tasas de multiplicación de los afectados por la epidemia en una selección de países y al nuestro lo incluyó entre los de mejor perspectiva. Por lo menos 300 colombianos a los que la pandemia los tomó por sorpresa en Perú están preguntándose ahora si pueden regresar a sus casas en medio del confinamiento decretado en ese país y en el nuestro. Carlos Cárdenas. Mabel, ellos no pudieron salir en el vuelo humanitario que ya sacó a unos 180 pasajeros que, según dicen, les cobraron por el viaje que ya tenían pago. Al menos 330 colombianos se encuentran atrapados en Perú. En este momento, estas son las calles de Arequipa. Para poder salir necesitamos tener un permiso, que eso nos los da en la comisaría la policía. Si nos ven acá en la calle sin permiso, nos pueden llevar presos. En el vecino país están cerradas las fronteras y suspendido el transporte de pasajeros por tierra, mar y aire desde el 16 de marzo. En Colombia también se cerraron a partir del 23, con los vuelos de pasajeros suspendidos y las fronteras terrestres clausuradas. Los viajeros nacionales no tienen opción de regresar. El gobierno Duque prácticamente notificó que no tiene previsto realizar más vuelos humanitarios porque hay reporte de colombianos varados en casi todo el mundo y no hay presupuesto disponible para contratar aviones a todos los continentes cuando la prioridad es la atención a la pandemia. El mayor problema para quienes quedaron enclaustrados en otras ciudades es la falta de dinero para pagar su estadía. El gobierno colombiano decretó el cierre de fronteras y el cierre de vuelos a partir del 23 de marzo, tiempo en el cual ya llevábamos 9 días atrapados aquí en Perú. Yo y mi esposa Seleni Zapata llevamos 17 días aquí en Perú, de los cuales ya llevamos 14 días en cuarentena. Un problema adicional, pero no por eso menos grave, es el de quienes padecen diferentes enfermedades. Yo estoy en un tratamiento para trasplante pulmonar. Soy oxígeno dependiente. Soy paciente con problemas de tiroides desde hace 5 años y soy medicada. Lo que más me preocupa y por lo que deseo volver a Colombia es porque mi medicación está a punto de terminar. Mis medicamentos se agotan día a día. Ayúdenos, por favor, a volver a nuestra Colombia. Hace 2 semanas, familiares y amigos de estos turistas se instalaron frente a la Cancillería en Bogotá para pedir ayuda, pero fue inútil. No pueden salir, los alimentos escasean, sus recursos económicos escasean cada día. En este momento mi mayor complicación es que se me están agotando los recursos para poder sustentar mi hospedaje y mi comida aquí en Cusco. Desde cuando empezaron a solicitar atención, solo un grupo ha podido regresar y entre más días pasan, empeora la situación del coronavirus y también la suya. Estamos al borde ya de la locura, gastando los pocos recursos que tenemos. En una primera medida nos dieron un vuelo humanitario, regresaron a Colombia 180 personas desde Lima, pero somos muchos otros colombianos que estamos, la mayoría en Cusco, otros en Lima que no pudieron abordar ese avión. Al parecer, las aerolíneas que han emprendido vuelos supuestamente humanitarios cobraron tiquetes a precios exorbitantes. ¿Cuántos pagaron los tiquetes? $500 todos. 500, $600. Eso no tiene nada de humanitario. 2 millones de pesos. Las sillas están vacías. Los cerca de 3 centenares de colombianos que están en Perú no se ubican solo en la capital, Lima. También están en Cusco, Arequipa, Talara y otras poblaciones de la lejana Piura. Mi mamá es una persona delicada de salud, ella cuenta con un solo riñón y ella tiene que estar, digamos, muy bien alimentada. Sin ninguna esperanza por ahora, a estos connacionales solo les queda confiar en que la Embajada de Lima y otros colombianos que residen con comodidades en Perú se interesen en su situación y les ayuden a buscar alguna solución temporal mientras pasan las cuarentenas y otra definitiva cuando se abran los cielos a vuelos comerciales.
La llamada zona de tolerancia de Bogotá podría convertirse en el epicentro de la epidemia en la capital del país. Familias enteras conviven en espacios de 2 metros por 2 metros, algunos sin servicios públicos. Sus habitantes incluso no reportan tener cédula de ciudadanía y entonces no pueden recibir de esta manera ayudas humanitarias por parte del gobierno distrital. Iván Serrano. Mabel, la situación de ellos es aún más grave porque son personas que vivían del rebusque y ahora en plena cuarentena continúan igual, viviendo en las calles. Durante 3 horas esta semana, más de 100 personas, entre los que se contaban vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y migrantes venezolanos, bloquearon la avenida Caracas con calle 22, en el centro de Bogotá, luego de ser expulsados de pensiones o pagadiarios. Al otro día la escena se repitió. Más de 100 indígenas en Verá fueron echados a la calle también de uno de los pagadiarios del sector. Detrás de algunos de estos pagadiarios estarían mafias que dominan todos los movimientos en el lugar sin que las autoridades intervengan. En Bogotá y en muchas partes del país se empezó a visibilizar lo que ignoramos. ¿Qué es lo que ignoramos? Una pobreza extrema, ¿sí?, que está viviendo sectores populares de nuestro país. No existe un censo actualizado de pensiones y pagadiarios en Bogotá. Lo que sí afirman quienes trabajan en el sector es que estas pensiones se han multiplicado y sus condiciones cada vez son más peligrosas para la salud colectiva. Y cada vez peor porque son cada vez más personas en lugares más pequeños. Cuando usted le dicen que un apartamento es dividido en 5 lugares para tener 5 familias, entonces imagínese. Casa de la Esperanza es un pagadiario en el barrio San Bernardo. Aquí conviven 75 personas. ¿Cuántos son ustedes aquí en esta habitación? Estamos los 2 y un niño. Aunque este pagadiario tiene normas de higiene y convivencia estrictas, en un reducido espacio comparten niños, adultos mayores y trabajadores informales sin cubrimiento alguno de salud. Por ejemplo, si me enfermo, no puedo ir a un hospital porque pues no tengo nada de eso, no. Como Paulina Carvajal, quien llegó huyendo con su esposo, amenazados por desconocidos en Medellín. La preocupación de saber que uno no, por ejemplo, para que el niño y uno no duerma en la calle, para poder uno pagar los 5.000 pesitos que uno tiene que pagar diarios. Yo tengo 3 niños y no estoy ni en Familias en Acción, ni estoy en eso de los refrigerios, o sea, no cuento con nada. Entonces, la mayoría aquí de muchachos y compañeros aquí de la casa, ¿qué se están valiendo? Saliendo a rebuscarse en lo de la comida, un hueso, una papa para echarle la sopa para poder nosotros subsistir. El viernes pusieron una bandera roja en la puerta y hombres del ejército le llevaron un mercado que poco duró para los 75 inquilinos. Ya se acabaron, fue solamente para un día. El administrador de este pagadiario se ha resistido a echar a sus inquilinos a la calle y no se imagina un escenario peor si el coronavirus llega a su inquilinato de la mano de quienes tienen que salir a buscar comida. Yo creo que sería una tragedia, ya que habemos demasiados en una sola casa y pues tenemos el riesgo de que con una persona que salga afuera y traiga el virus, pues estaríamos todos contagiados. La situación se repite en pagadiarios del barrio Santa Fe y San Bernardo, pues en ellos quedarse en la casa es una opción que la necesidad ni siquiera les permite contemplar. Los indígenas que estudiaban en el campus de la Universidad Nacional se han visto a gatas para seguir el ritmo de sus compañeros, no solamente por las clases online, sino también porque la universidad les entregaba la alimentación diaria. Pero este cuarto está vuelto a nada, es el problema. Elaín Triana comparte habitación en una residencia universitaria en Bogotá. Quiere prender, se dañó el equipo. Y computador con otro estudiante que vive en el segundo piso. A veces se nos cruzan las clases. Cuando su amigo, el dueño del computador, tiene clases virtuales a la misma hora, Elaín debe devolverlo. No, mientras lo necesite, y si él lo necesita, pues me lo pide y yo se lo paso. Es como la manera que trabajamos por el momento. Elaín hace parte de etnias indígenas del Baupés que han logrado un cupo en la Universidad Nacional que hasta antes de la cuarentena incluía acceso a computadores, internet y alimentación. La alimentación por el momento se canceló porque son almuerzos dentro de la universidad y como ya está fuera de servicio, entonces quedamos sin ese servicio por ahora. ¿Y entonces? Entonces toca rebuscarla por ahí con amigos. John tampoco tiene computador. Asiste a clases desde su celular cuando consigue internet. A veces entro, pero 1 hora después de que la clase inicia. O lo mismo, la señal. Nancy estudia trabajo social. También es indígena del Baupés, amiga de Elaín y John. Yo cuento con el servicio internet, ¿sí?
y yo estoy ingresando a las plataformas, pero pues como se pudo dar cuenta, nosotros somos 3 hermanos que contamos con un solo computador y tenemos que organizarnos pues para ver las clases. Pues mi hermano tiene una tablet y ahí a veces como que nos bandeamos. Nancy y sus hermanos tienen mejores condiciones, por lo que ella está liderando la búsqueda de ayuda para sus coterráneos. Unos no tienen el equipo, un computador, ¿sí? Otros no tienen la conexión a internet. Nancy tiene un registro de 144 estudiantes del Baupés en universidades de todo el país. Si esto lo pudiera escuchar la ministra de Educación, que se pronunció y dijo que autorizaba que las clases virtuales se extendieran hasta el 30 de mayo, ¿cómo vamos a hacer nosotros o mis compañeros que no tienen acceso? La alimentación y tecnología escasa los ha puesto a pensar en cancelar el semestre. También porque se les está agotando la estabilidad emocional. Están solos y lejos de algún familiar. Colombia tiene menos población vulnerable y más población contagiosa, lo que indican los indicadores. Según las cifras del Banco Mundial, el 23% de la población de Italia supera los 65 años, así como el 20% de la población francesa, el 19% de la española, el 16% de la estadounidense, el 11% de la de China y el 9% de la colombiana. Esto indica que el factor de riesgo está en sus nietos. Esto es lo que indican los indicadores. Y más noticias internacionales. En plena cuarentena, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió varios barcos de guerra a Venezuela y Nicolás Maduro mencionó que está dispuesto a responder. Desde cuando el presidente de Estados Unidos señaló al jefe de Estado de Venezuela como un narcotraficante que sería buscado por la justicia internacional, poniéndole a su cabeza el precio de hasta $15 millones, la situación política y militar del continente ha entrado en suspenso bélico, a pesar de que los medios de comunicación americanos no le hayan puesto el foco informativo, avasallados por las noticias de la pandemia. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Nicolás Maduro insistió ayer en denunciar un probable plan de Estados Unidos y Colombia contra su país, cuyas calles están hoy más militarizadas que de costumbre. Los soldados venezolanos se ven con traje de fatiga y se movilizan en tanques. Por su parte, Trump anunció el miércoles pasado una ofensiva militar contra Venezuela, llamándola Estado narcoterrorista. Todo indica que está cumpliendo su palabra. Today, the United States is launching enhanced counter-narcotics operations in the Western Hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics. In cooperation with the 22 partner nations, we're deploying additional Navy destroyers, combat ships, aircraft and helicopters, Coast Guard cutters, and Air Force surveillance aircraft. Un gráfico militar que tiene símbolos oficiales de Estados Unidos indicaría la magnitud del despliegue que el gobierno Trump tiene planeado hacer contra Venezuela. En el gráfico titulado Operaciones Antinarcóticas y atribuido al Comando Sur de Estados Unidos, aparece un mapa de Centro y Suramérica en que están enumerados el tipo de naves destructoras, guardacostas y naves de combate, así como helicópteros de ataque, aviones de inteligencia y una brigada militar aparentemente disponible para entrar en acción. Los videos de maniobras militares en las afueras de Cúcuta fueron distribuidos en las redes sociales con mensajes de alarma ante la aparente presencia de militares estadounidenses. El Ejército Nacional ha desmentido esta versión, dice que solo se trató de un ejercicio local donde no intervinieron militares extranjeros. ¿Están llegando las tropas? Ayer, colombianos que transitaban por una de las carreteras que conducen a Cúcuta grabaron estas imágenes de soldados descendiendo de un helicóptero Black Hawk por rapel en un campo descubierto. Fue tan extraña la escena que la atención de los curiosos fue la de este soldado que parece portar en su uniforme un parche con la bandera de los Estados Unidos. Una de las primeras personas que comentó lo sucedido fue Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar, el mismo veedor que en septiembre de 2019 reveló las fotografías del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con 2 miembros de la banda criminal de los Rastrojos cuando lo ayudaban a pasar la frontera hacia Colombia. Nosotros estamos convencidos que ahí participó fuerzas extranjeras, que aquí nos ha dicho toda la verdad, que la fuerza pública y el ejército, el Ministerio de Defensa debe decir la verdad a los colombianos
de si participaron o no tropas americanas. Debido a los rumores en las redes, el ejército expidió un comunicado en que asegura que se trató de un ejercicio de tropas exclusivamente. El jefe guerrillero Alfonso Cano le había enviado a alias César. De pronto se pasó por la mente algo muy fugaz, la familia, ¿no? Que de pronto la operación fallaba y pues mi familia iba a quedar abandonada. Pero siguió en la misión. Los guerrilleros encargados de mantener a los secuestrados subieron al helicóptero engañados. Y a César yo me lo llevé hasta el sitio donde tenía que colocarlo. El agente de inteligencia que se hizo pasar por guerrillero lo abrazó y le dio el saludo revolucionario. Segundos después. El médico le estaba preguntando que si alguna vez había subido, no sé. Y él estaba contestando. En ese momento yo lo llamé, camarada, y él me miró y le di el golpe. Y después que le di el golpe, lo golpeé y de ahí lo tiramos al piso. Lo tuvo aferrado a su cuerpo hasta cuando lo entregó, ya en tierra, a sus altos mandos. Un saludo de parte del señor presidente de la República. ¡Un aplauso! Un saludo de parte del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Y al liberarlos, pues ya eran 15 familias que iban a estar contentas. Eso fue lo personal que yo me llevo. Esta es la historia que llenó de orgullo al noble y silencioso hombre de inteligencia que vivió siempre en la sombra y que quiso pasar desapercibido hasta la hora de su muerte. En el refugio de animales de Cota, que es donde se recuperan los animales sacados de algunos espacios donde fueron maltratados, se paró el movimiento de la taquilla, con la que alimentaban constantemente a estos animales que sobreviven. Esta es la historia. Hace 10 años, el Bioparque La Reserva obtuvo un logro que fue reconocido mundialmente: la primera reproducción en cautiverio del coatí de montaña, especie endémica y amenazada. En este refugio ubicado en Cota, municipio al occidente de Bogotá, se encuentran 150 animales silvestres rescatados de las manos de los traficantes, y muchos de ellos han llegado allí en terribles condiciones. Generar información y transmitirla al público colombiano sobre conservación de la biodiversidad, uso sostenible y bienestar animal. Hay águilas arpías, tucanes, pájaros carpinteros, lechuzas en espacios abiertos, donde incluso las familias pueden apreciar de cerca y conocer los tesoros de la fauna colombiana. Nuestra colección actual se basa en animales colombianos, nativos, algunos endémicos, súper valiosos desde el punto de vista de conservación porque están en grave peligro de extinción, pero que no pueden ser regresados a la vida natural en el caso de la colección del Bioparque, porque no podrían sobrevivir sin el cuidado humano. Además del rescate de fauna silvestre, el Bioparque ha adelantado como proyecto la recuperación del Cerro del Majuy y sus fuentes hídricas. 5 hectáreas han sido restauradas con flora nativa, asegurando así el retorno de más de 50 especies de aves. Pero con la declaración de cuarentena, la supervivencia de la reserva puede estar en entredicho, al estar suspendidos los ingresos de taquilla por la ausencia de público. Por eso, desde la reserva piden ayuda para que el proyecto y sus animales sobrevivan. Actualmente dependemos solamente de las donaciones y los aportes de los fundadores de la fundación para mantener los animales y los procesos que tienen que ver con su cuidado y altos índices de bienestar animal. Por eso requerimos el apoyo de empresas privadas, del gobierno y de las personas de buen corazón que quieran aportar a la conservación de estas especies durante el tiempo que dure esta crisis. Quienes quieran hacer sus aportes pueden hacerlo ingresando a la página www.bioparquelareserva.com/donaciones. Aprovechando la soledad en esta época de confinamiento, el Instituto de Patrimonio Cultural grabó los monumentos de la ciudad sin visitantes, solo para nosotros. Antes de que la Aeronáutica Civil restringiera temporalmente el uso de drones limitándolos a servicios de salud y emergencias, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural realizó sobrevuelos por los lugares históricos y naturales para que con ayuda de la tecnología puedan recorrer y conocer el patrimonio de la ciudad. Por estos días, la cúpula de la Iglesia del Voto Nacional, en plena restauración en el centro de la ciudad, luce los colores de la bandera de Colombia, mientras la laguna de Chisacá, en la localidad de Sumapaz, ante los bajos niveles de contaminación, muestra uno de los paisajes naturales más importantes de la ciudad que usted puede visitar sin salir de casa.
Las medidas de aislamiento activaron iniciativas virtuales para conocer el patrimonio, lideradas por el Instituto Distrital de Patrimonio, para continuar recuperando la historia de la capital desde la comodidad de su hogar. Nos invita a conocer el patrimonio desde el aire, a través de una serie de videos que exploran el patrimonio desde una perspectiva inédita. Desde Bogotá a vuelo de dron, cualquier persona con conexión a internet puede conocer desde arriba el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, situado en la plazoleta del Rosario, el monumento a las banderas, hecho por el escultor bogotano Alonso Neira Martínez, o el espacio que la artista María Teresa Cerda le hizo a Sia, la diosa del agua, que ella esculpió en piedra en 1938 y por más lugares poco conocidos por la ciudadanía. Además de estos vuelos no tripulados, también desde las redes sociales del instituto se pueden realizar recorridos virtuales y la posibilidad de crear un diálogo invitando a la ciudadanía que por medio de fotos, videos o cartas cuenten cómo les ha cambiado la rutina en estos días de confinamiento. Estas iniciativas hacen parte de este portafolio con que el instituto pretende continuar ofreciendo un contacto con el patrimonio de la ciudad y una cercanía con estos lugares tan importantes para nosotros en este momento. Para este mes de abril y teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Mayor, los recorridos y vuelos de dron están relacionados con las iglesias de la ciudad, la arquitectura urbana y el patrimonio local inmaterial. Nos vamos, pero nos vemos por este mismo canal mañana a las 8 de la noche con las mejores noticias del fin de semana. Y seguimos conectados en nuestras redes sociales. A ustedes gracias por elegir la independencia y quédate en casa. Nosotros te acompañamos.